Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un gozo, una alegría poder adorar al Señor. Es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos, el que Dios nos haya permitido poder adorarle, poder glorificar su nombre. Y en esta hora, hermanos, yo les voy a invitar a que abra su Biblia en Hechos 1, verso 3. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Oramos, hermanos? Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, porque somos invitados a un reino, a entrar a un reino, Señor. Ya no como vivíamos antes, sino realmente como nuevas personas, con un nuevo rey. Gracias, Señor, por tan grande privilegio, por tan grande obra que tenemos. En esta hora queremos poner este tiempo en sus manos y queremos, Señor, que sea su Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones, que si hay un corazón duro en este momento, Señor, que realmente el Espíritu Santo esté haciendo que ese corazón se vuelva de carne para escuchar su palabra, Señor. Háblenos, Señor, a cada uno conforme a la necesidad que traigamos cada uno de nosotros, Señor. Y también, Señor, permita que su palabra pueda dar fruto, Señor, en cada uno de nosotros, que realmente cumpla el propósito por el cual usted la está enviando, y ese propósito es que seamos una nueva creación. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quise leer este verso al inicio, hermanos, porque no olvidemos que todo el libro de Hechos está hablando acerca del reino de Dios, ¿sí? Todas las historias que hasta ahora se han visto están hablando de un reino, y no debemos olvidar esto. Entonces, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué se necesita o qué factores se necesitan en un reino? Yo creo que ya muchos lo han escuchado, pero para otros puede ser nuevo esto, ¿verdad? ¿Qué factores encontramos? 3 factores nosotros encontramos en un reino. Y debe haber un rey, ¿verdad? Debe haber un pueblo y debe haber un territorio, ¿sí? Y esos 3 factores nosotros también lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿sí? Hay un rey que nos está mencionando todo el libro de Hechos, pero también hay un pueblo. Sobre ese pueblo nosotros lo podemos ver sobre todos aquellos que el Espíritu Santo se ha derramado. Pero también hay un territorio, ¿sí? Y ese territorio es Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a comenzar viendo quién es ese rey de ese reino, ¿sí? Y para esto vamos al capítulo 2, hermanos. Vamos a ir a varios, tenga ahí lista su Biblia, vamos a ir a varios capítulos. 2, versículo 32 y 33. Estamos ahí, dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿sí? ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Dice que Dios, a ese Jesús que Dios resucitó, lo ha exaltado, ¿verdad? Pero dice que también le dio la promesa del Espíritu Santo, que ahora, dice Pedro, se ha derramado. O sea, lo que ustedes han visto es la promesa
que Dios le había dado a Jesucristo. Entonces, veamos lo que está diciendo aquí Pedro, hermanos. Si Dios le había dado la promesa del Espíritu Santo que sería derramado a Jesús, eso, hermanos, es señal de que Jesús está reinando. Porque Jesús llegó con el Padre y entonces ese Jesús es el que hace derramar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso, que cuando el Espíritu Santo fue derramado, es una garantía ¿de qué? De que Jesús ¿dónde está? Con el Padre, está reinando. ¿Sí? Ahora veamos la predicación de Pedro en el capítulo 3. Dice en el verso 13 al 15, miren lo que dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro una y otra vez va a ir diciendo, este Jesús es aquel que Dios ha resucitado y dice aquí que ha glorificado. Pero ahora está con los ancianos en el concilio, capítulo 4. Miren lo que dice en el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza, ¿de qué, hermanos? Del ángulo. Primero nos dice que ese Jesús fue exaltado. Después nos dice que ese Jesús fue glorificado. Y ahora dice que es la piedra principal del ángulo. Miren qué posición lo está poniendo. Ahora vamos a ver Esteban, capítulo 7, hermanos. 7:52, vamos a leer primero. Dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Pero mire lo que dice el verso 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, Él está reinando, ¿sí? Y por último, en la predicación nuevamente de Pedro con Cornelio, vamos al capítulo 10, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez. ¿De qué, hermanos? De vivos y muertos. Mire lo que está haciendo Pedro. ¿En qué está basada la predicación de Pedro, la predicación de Esteban? De la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solo hasta ahí. Dice que Dios lo exaltó, Dios lo glorificó, Dios lo puso como la piedra principal del ángulo. Y dice Esteban, yo lo vi a la diestra del Padre. Y ahora aquí Pedro dice, lo ha puesto como juez de vivos y muertos.
vemos cómo presentan a Jesús como el rey de ese reino, hermanos. Una y otra vez la predicación tanto de Pedro como de Esteban está basado en la muerte y la resurrección, pero no nos tenemos que quedar ahí, hermanos. Tenemos que pensar que Jesús está reinando. ¿Sí? Ok, ese es el primer punto que yo quería aclarar. Jesús es el rey. Y tanto Pedro como Esteban, y después vamos a ver las predicaciones de Pablo, van a estar basados en lo mismo, hermanos, en que Jesús es el rey, cuando lleguemos a meditar esos capítulos. Ahora, hermanos, ¿para quién es este reino? ¿Para qué tipo de personas es este reino? Y yo quiero poner aquí 2 ejemplos que está haciendo Lucas, que es el que escribió el libro de Hechos. Vamos al capítulo 8, hermanos. Versículo 4, mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quiénes les predicaba, hermanos? A los samaritanos. Estaba en Samaria, dice aquí. A los samaritanos les predicaba a Cristo. Hermanos, estos samaritanos eran unas personas que eran despreciadas por los judíos. Probablemente eran personas de una clase social media a baja, podríamos decir. Pero Felipe está predicando a estos samaritanos a una multitud. Pero miren el capítulo 27. ¿A quién le predica? Dice el 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Anteriormente, hermanos, nosotros vimos que los samaritanos era una multitud. Ahora vemos a una persona, un etíope, y que era, podríamos decir, rico, ¿sí? Una clase alta en realidad. Pero, ¿cómo es el evangelio que predica Felipe ante estos dos, voy a decir, ante estas dos personas? Ante los samaritanos y ante el etíope. Mire, veamos lo que hace Lucas aquí, hermanos. Veamos el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se bautizaban hombres y mujeres. Ahora vamos a comparar esto. Mire lo que dice en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Acá dice que anunció el reino de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahora aquí nos dice que anuncia el evangelio del reino. ¿Y qué hicieron aquellos samaritanos? Dice, enseguida se bautizaron. ¿Y ahora qué hace el etíope? Dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces dice, vamos a saltarnos hasta el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, dice, y le bautizó. Pero mire cómo quedó este eunuco. Vamos a seguir leyendo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió como hermano, gozoso su camino. Ahora comparamos con los samaritanos. Mire lo que dice el verso 8. Después de que ellos escucharon, se bautizaron, dice el verso 8, así que había, ¿qué, hermanos? Gran gozo en aquella ciudad. Hermanos,
tanto para los samaritanos como para este eunuco, el evangelio fue el mismo. ¿Sí? Fue exactamente el mismo. Lucas está comparando estos dos personajes. ¿Para quién es el reino de Dios? ¿Quiénes necesitan ese reino? Tanto los samaritanos, personas despreciadas, de una clase media a baja, como esta persona tal vez rica. Todos necesitan ese reino. Pero voy a hacer una comparación más. En el capítulo 9 y 10 nos presenta dos personajes. Uno, Saulo. ¿Qué hacía Saulo, hermanos? Perseguía, dice el verso, voy a leer solo el 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo era Pablo o Saulo? ¿Un perseguidor? ¿Un asesino? ¿Sí? Pero ¿qué nos presenta en el capítulo 10? Mire cómo era este hombre. Solo voy a leer también el verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿No vemos aquí, hermanos, un contraste muy grande? Pablo, un asesino, perseguidor de la iglesia, pero en el capítulo 10 nos quiere presentar a un hombre que es piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Era un buen padre porque había guiado a toda su casa a que fuera temeroso de Dios, que daba limosnas y que hacía oración. Pero hermanos, este Cornelio, por hacer estas cosas, ¿es salvo? No, hermanos. Ambos, tanto aquel asesino como aquel hombre que parece bueno a la vista de los hombres, necesitan conocer el reino de Dios. Necesitan conocer a ese rey de ese reino, a Jesucristo. Necesitan reconocer que Jesús murió por sus pecados. Porque no somos salvos por obras, hermanos. Aunque muchos, tal vez, o en otras religiones, se piense que es de esta manera. Que somos salvos por obras. Pero no somos salvos por obras, hermanos. Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Es un regalo. Sí, hermanos, es un regalo. Entonces, tanto como los despreciados, como aquella clase social media, baja, aquellos ricos, aquellos pecadores que nosotros pareciere tal vez lo más terrible, asesino, tanto aquellas personas que a nuestra vista son buenas personas porque ayudan, todas estas personas necesitan conocer al Rey de ese reino, a Jesucristo. Necesitan acercarse para que Él pueda perdonar sus pecados, hermanos. Ahora, hermanos, nuestra vida tiene que dar evidencias de qué? De que el reino de Dios habita en nosotros. ¿Sí? De que ese reino de Dios habita en cada uno de nosotros. Y yo para esto, hermanos, voy a ir primeramente mostrando hasta llegar al capítulo que nos tocó meditar el día de hoy, enseñando acerca de un hombre llamado José, pero le pusieron un sobrenombre llamado Bernabé. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, hermano,
Si a usted le pusieran un sobrenombre, ¿qué sobrenombre le pondrían conforme a su carácter? ¿Qué se imagina usted que le pondrían por sobrenombre? ¿La hermana amable? ¿O el hermano enojón? ¿O el hermano serio? ¿O la hermana muy impulsiva? ¿Qué nombre le pondrían, hermano? Vamos al capítulo 4. Versículo 36. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Mire cómo le pusieron a este hombre, hermanos. ¿Hijo de qué? De consolación. Hermanos, esto que está diciendo la Biblia aquí es muy importante. Esta palabra consolación significa paraclesis. Yo no sé si usted ha oído esa palabra de paracleto, que viene de esa misma palabra, que esa palabra paracleto se le da al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es nuestro consolador, ¿no es cierto? Sí. Pero este paracletis es alguien que anima, es alguien que consuela, que conforta, que acompaña. Eso era lo que era Bernabé para los hermanos. ¿Sí? Pero yo quiero ver aquí, vamos a Juan. Está atrasito de Hechos, no iba a ir, pero vamos a Juan, capítulo 14, hermanos. Versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué, hermanos? Otro consolador. Esto es paracleto, hermano, para que esté con vosotros para siempre. Pero entonces, si aquí Jesús está diciendo que Él va a rogar al Padre para que dé otro consolador, entonces, ¿quién es el otro consolador? ¿Quién, hermanos? Jesús. Ajá, Jesús. Jesús es el primer consolador. Y de ahí Él dice: yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. ¿A qué quiero ir con esto, hermanos? Bernabé, ¿qué imagen está representando o está imitando o está reflejando, hermanos? Al llamarle hijo de consolación, la imagen de Jesús, al acompañar, al animar, al estar con los hermanos. Ahora yo quiero que vayamos al capítulo 9. Mire lo que hace Bernabé, hermanos. Capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Pablo o de Saulo? Muy bien. Entonces, mire lo que hace Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermanos, mire lo que hace Bernabé. A lo mejor nosotros cuando lo leemos lo vemos como algo muy normal. Pero pensemos, hermanos. Los hermanos no creían que Saulo fuera convertido. ¿Por qué? Porque había perseguido a la iglesia.
porque conocían cómo era Saulo, ¿verdad? Hermanos, estos hermanos que tenían temor estaban viendo la vida pasada de Saulo. Estaban viendo sus pecados que él había cometido. Pero Bernabé, al explicarles, al traerlo, Bernabé no estaba acordándose de sus pecados pasados. Bernabé estaba viendo lo que Dios iba a hacer en Pablo. ¿Vemos cómo es? ¿Quién fue de esta manera? ¿Quién ya no se acuerda de nuestros pecados cuando venimos a Él? Jesús, hermanos. Jesús. Entonces veamos cómo es Bernabé. Muchas veces oímos hablar más de Pablo, oímos hablar más de Pedro, pero tal vez podemos encontrar las características de Jesús en los demás discípulos. Ahora sí, vamos al capítulo que meditamos el día de hoy, capítulo 11, hermanos. Mire lo que dice. Este capítulo es muy importante, hermanos, porque aquí comienza la iglesia gentil en Antioquía. ¿Sí? Es la primera iglesia gentil que está aquí en Antioquía. Y de esta iglesia va a salir Pablo de sus viajes. Entonces, muy importante, dice el verso, vamos a leer desde el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Sí, había todavía algunos hermanos que solamente estaban hablando a los judíos. Pero ¿qué dice el 20? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué se imagina aquí? ¿Qué evangelio predicaron? Con lo que nosotros venimos hablando. Con lo primero que hablamos, ¿qué hablarían? Que ese Jesús, ¿qué es? El Rey, ¿sí? Que ese Jesús murió, resucitó, el Padre lo exaltó y lo puso a su diestra como el Rey, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 21? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y mire lo que hace Bernabé, como su nombre o como su sobrenombre lo dice. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Esa palabra exhortó es animó, ¿sí? Animó a los hermanos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Vemos por qué tiene este sobrenombre? Porque llegó a animar. Tal vez ni siquiera los conocía. Eran personas nuevas que se estaban convirtiendo al evangelio. ¿Y qué hace? Los anima a que continúen fieles a ese Señor, a ese Rey. Pero después nos va a decir cómo es Él. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermanos, mire lo que nos dice cómo era Él. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, hermanos, la forma en que Bernabé se estaba comportando, ¿por qué era? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, estaba firme en lo que él creía, en el evangelio que él creía. Su fe estaba firme en ese Rey. Pero
Hermanos, él se estaba comportando conforme a la identidad de ese reino. Él sabía a qué reino pertenecía, entonces él se estaba comportando con esa identidad, no importando cómo fuesen los hermanos, porque muchas veces el cristiano tiende a cambiar, depende cómo lo traten a uno. Si ya no me habló tal hermano, entonces no lo saludo, entonces no le hablo. No, hermanos. Este Bernabé se estaba comportando con la identidad que él sabía que tenía. Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba firme en lo que él creía. Por lo tanto, su carácter no dependía de los demás. Su carácter dependía de a qué reino pertenecía él. Este es un hombre que está reflejando que el reino de Dios vive en él. Pero también vamos a ver, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Hermanos, aquí vamos a ver una humildad de Bernabé. ¿A quién fue a buscar? A Saulo. ¿Para qué? Para que le ayudase en la obra ahí en Antioquía. Mire, hermano, aquí Bernabé no estaba pensando como a mí me mandaron, entonces ahora yo me hago cargo y no hay nadie quien me quite de aquí, de este lugar donde me pusieron. Aquí a mí, ahora sí, me mandaron para que yo dirigiera la iglesia y yo voy a ser quien dirija. No. Este Bernabé tal vez vio más capacidad en Pablo y dijo, este puede ser un instrumento mejor que yo para el servicio del reino de Dios. Él no estaba viendo sus propios beneficios. Él no estaba trabajando para sí. Él vio qué es lo mejor para el reino de Dios. Y para el reino de Dios lo mejor es Saulo. Mire lo que hace la Biblia. En el capítulo 13, hermanos, veamos cómo era la iglesia de Antioquía, pero a quién presentan primero y a quién presentan al final. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto a Herodes, el tetrarca, ¿y quién, hermanos? Saulo. Primeramente la Biblia está presentando Bernabé y Saulo. Vemos el 2. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿apartarme a quién? A Bernabé, ¿y a quién? Y a Saulo. ¿Sí? Veamos lo que está haciendo la Biblia. Pero ahora veamos, hermanos. Mire, veamos en el capítulo 13, versículo 46. Entonces, Pablo, ¿y quién? Y Bernabé. Mire el capítulo 14. ¿Qué dice el título? Pablo y Bernabé. Aquí ya cambió los nombres, hermanos. Y es más, voy a ir a un verso más para que veamos. Dice aquí el verso del capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo ¿a quién? A Bernabé, volvamos a visitar. O sea, aquí ya el que tiene la iniciativa es Pablo. Entonces veamos cómo fue Bernabé. Él no se adueñó de un lugar, ¿sí? Él no se adueñó, hermanos. Él dejó el lugar a Pablo, viendo que él podía ser un instrumento mejor para Dios. ¿Por qué? Porque él buscaba lo que era mejor para el reino de Dios.
ahora, volvamos al 11, donde estábamos. Dice, seguimos, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire lo que dice, primera parte, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quién? Bernabé y Saulo. Estaban haciendo el papel de un paracleto. ¿Qué es paracleto? El que está al lado de. Ellos estuvieron al lado de los hermanos guiándoles todo un año, hermanos. ¿Hasta qué? Hasta que hubo un sobrenombre para toda la iglesia. Y este es un mejor sobrenombre, tal vez puedo decir, que se nos ha dado a todos nosotros. Pero no sé si lo hemos considerado importante. Ahora el que nos llamen cristianos, hermanos, lo vemos como algo muy normal. Pero es un sobrenombre que se les dio a ellos, a esta iglesia. Dice que es la primera vez que les llamaron ¿cómo? Cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Porque imitaban a Cristo. ¿Y de quién lo aprendieron? De Bernabé. ¿No era uno que de la misma manera reflejaba? Sí. Ahora vemos a estos cristianos. Pero yo creo que no solo se parecían a Cristo, habían aceptado a Cristo como su Rey, como su Salvador. Y entonces ahora ellos podían vivir en ese reino, reflejando a Cristo. ¿Sabe cómo lo demostraron? ¿Qué nos dice? Enseguida que llegó un profeta llamado Agabo, que dijo que iba a venir un gran hambre en Judea. ¿Y qué hizo la iglesia de Antioquía? ¿Qué hizo, hermanos? Dice así en el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermano, esto es importante. A lo mejor nosotros lo vemos como algo normal, pero mire, regresemos al capítulo 4, donde nos habla de este Bernabé. ¿Cómo era la iglesia también en este tiempo, en este momento? Solo voy a leer el 34, hermanos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su heredad. ¿Por qué la Biblia nos presenta estos versículos? ¿Para que nosotros vendamos nuestros bienes, nuestras casas? ¿Porque tenemos muchas? No, con trabajos tenemos una, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia nos presenta estos pasajes, hermanos? Como aquellos en Antioquía que vieron como estos que daban sus bienes. ¿Para qué? Esto reflejaba, hermanos, que Cristo estaba reinando en sus vidas, que en su corazón no había o no estaban las cosas materiales ocupando el primer lugar, sino que Cristo estaba ocupando el primer lugar en sus vidas. Entonces, el reflejar que ellos podían desprenderse de las cosas materiales, eso era una evidencia de que Jesús estaba reinando. Entonces, en la iglesia de Antioquía, de la misma manera, hermanos, al desprenderse del dar en su corazón, ellos no estaban esas cosas materiales, sino estaba Cristo reinando a estos cristianos.
A nosotros se nos llama cristianos, hermanos. Realmente Cristo es nuestro Rey. Porque esto es algo muy delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, dentro de los que creen, la Biblia también nos presenta personas que están viviendo bajo el reino de Satanás. Aquí mismo estamos en el 5. Ya nos presentó cómo son los hermanos. Ese reino de Dios estaba en ellos. Ese rey estaba habitando en sus vidas. Ahorita que nosotros vimos cómo eran estos hermanos en el capítulo 4, cómo era Bernabé, que también él se desprendió, pero enseguida nos va a mostrar Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Qué hicieron estos hombres, hermano? No voy a leer porque ustedes ya lo saben, pero sí quiero leer 3 versículos. Mire, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Voy a leer el versículo 4. Dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Veamos cómo va cambiando. Habla del Espíritu Santo. Mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. ¿Y qué dice el verso 9? Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de quién? Del Señor. Este es Jesucristo. Hermanos, Ananías y Zafira aquí están mintiendo a la Trinidad. ¿Sí? Espíritu Santo, a Dios y a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Ellos voluntariamente habían rechazado la obra de Jesucristo, muerte y resurrección. Ellos estaban rechazando a Jesús como su Rey, voluntariamente. Entonces, estos hombres estaban según dentro de la iglesia, pero estaban bajo el gobierno ¿de quién? De Satanás. Ellos no habían cambiado de reino. Ellos voluntariamente habían vuelto al reino, a sujetarse al reino de Satanás. Y también vimos el ejemplo de aquellos fariseos cuando Esteban les predicaba, que se tapaban los oídos porque no querían oír aún. Dice que crujían los dientes. Pero no eran los que creían en Dios. No eran los que obedecían la ley perfectamente. Pero rechazaban a ese Jesús como su Rey. Y también vimos el ejemplo de Simón el mago. ¿Qué hizo? Se bautizó. Entonces, hermanos, pensemos lo que la Biblia nos está enseñando. Que dentro de la iglesia puede haber personas que dicen que creen y que aún se han bautizado, pero que en realidad en sus vidas están rechazando el reino de Dios. Están rechazando al Rey de ese reino. Nuestra vida debe dar evidencias de que Jesús es nuestro Rey. Y ya vimos en la vida de Bernabé cómo es la vida de la persona que vive en ese reino. Amén, hermanos. Oramos. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por su Hijo Jesucristo, porque solamente por medio de Él nos capacitó para entrar a su reino. Él es la puerta para que nosotros podamos entrar a ese reino y reconocer a ese Jesús como nuestro Rey. Padre, permita que nuestra vida cada día, Señor,
pueda dar evidencias de que usted es nuestro Rey. Sé que muchas veces vamos a renunciar a cosas que tal vez nos gustan, pero que pueden ocupar el primer lugar en nuestra vida. Muchas veces va a ser doloroso dejar aquello que a usted no le agrada, porque puede ocupar el primer lugar. Señor, no permita que nuestro corazón se aferre a esas cosas, se doblegue a este mundo, sino que realmente nuestro corazón sea sensible, Señor, para renunciar a este mundo. Que realmente, Señor, nosotros podamos ver este mundo como una sombra y veamos, Señor, aquel reino como lo verdadero, como lo real. Que realmente vivamos, Señor, demostrando que su reino habita en nosotros, que ese Rey está en nuestro corazón gobernando nuestra vida. Perdónenos, Señor, si no lo hemos demostrado. Perdónenos, Padre. Pero aquí estamos, Señor, una vez más, diciendo que usted ocupe el primer lugar como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.